No me sorprendería, pero tampoco me decepciona, porque si algo tenemos que predicar nosotros, son las palabras del Señor Jesús. No es tanto nuestra interpretación, no es tanto ¿qué les digo? Nuestro propio testimonio. Nuestro testimonio cambia, ayuda. Cuando damos testimonio a la gente de lo que el Señor ha hecho en nosotros, transforma. Y eso es espectacular. Pero lo que realmente salva al ser humano es el evangelio del reino. El Señor Jesús mandó a los discípulos diciendo que vayan y prediquen por todas partes del evangelio del reino. Por cierto, sujétese un instante. Solo hay un evangelio, ¿no? No hay 10, solo es uno. El evangelio del reino, el evangelio de la salvación, el evangelio del Señor Jesús es el mismo, es el mismo. No piense que el evangelio del reino es otra cosa diferente al evangelio de salvación. No, es el mismo, es uno solo. Un solo evangelio, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, uno solo, uno solo. De ahí que el apóstol Pablo da una aclaración muy fuerte y dice, si alguno viniere, dice, si alguno de nosotros, ni siquiera dice si algún aparecido, no dice, si alguno, inclusive alguno de nosotros viniera a predicarles otro evangelio, sea anatema. Eso suena bonito. Sea maldición, sería la palabra correcta. La parte triste del anatema es que el anatema es una cosa que es maldita y que lleva una maldición. ¿Me explico? Por eso es que cuando conquistaron Jericó y uno de los muchachos agarró un lingote de oro, un manto babilónico y otra cosita más, los envolvió y se los llevó a la tienda, perdieron en la siguiente batalla. ¿Por qué? Por culpa de él. Porque había una maldición en medio del campamento. Y entonces tuvieron que buscarlo y encontrar dónde estaba la maldición. Y ahí los llama anatema. O sea, es algo que es una maldición y que va llevando consigo un perjuicio y que va dañando. Y entonces el apóstol Pablo dice, si alguno viniere con otro evangelio diferente de este, sea anatema. O sea, esa persona es una maldición que lleva maldición y es lo más de lógico, porque daña a otras personas, engaña a otros, que lo creen con sencillez, que lo creen con humildad, pero están creyendo una mentira y al final de cuentas se pierden. ¿Y se pierden por culpa de quién? Del que predicó un evangelio diferente. Y el Señor Jesús dijo de esas personas algo más duro. Dijo, si alguno hace tropezar o es de tropiezo para uno de estos pequeños, porque somos pequeños, esa persona más le conviene amarrarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al mar. Es una de las peores muertes, ¿no? Morir ahogado, desesperación, angustia, demora mucho. Pero más le convendría eso que hacer tropezar a uno de los pequeños. ¿Sí se da cuenta? Lo grave de predicar otro evangelio. Así que cuando el Señor nos decía hace unos par de meses atrás, cuando le preguntaba qué predicar, el Señor me decía, predica el sermón del monte, pero así, suavechito, despacito. Entonces decía, listo, hagámosle, pero la verdad no me imaginé que iba a ser tanto y de tanto beneficio para todos nosotros. Bueno, ese fue un preámbulo. Ahora vamos a la prédica del día de hoy, que se llama Bienaventurados los pacificadores. Vamos a irnos a Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo 5, 9. Miren a la persona que está a su lado y mírale así con ojos de inquisidor, así con esos ojos de juzgamiento, así como que le va a reclamar algo. Y dígale, esta palabra es para mí. Dígale, esta palabra es para mí, dígale. Dígale más duro, se aguantan,
Dígale, esta palabra es para mí. Exacto, porque justamente el tema del evangelio no es de acusar al otro, no es decirle vos, pecador, filisteo, incircunciso, hincha del Barcelona. No, no es eso. No tengo nada con el Barcelona, por cierto. Ningún aprecio. Esta palabra es para mí. De aquí que para comenzar esta parte de la prédica también quiero hacer una aclaración. Usted escucha al predicador, al que está acá, la pastora Martita, Mauricio, el pastor Juan Levil, el pastor Jacobo, cualquiera que venga acá a predicar en aquel día, cualquiera que sea. Y usted va a escuchar que el predicador dice cosas que a usted le llegan, que es como su pecadito. Y usted dice, ay, esta pastora ya le fue a contar al pastor Mauricio. O de pronto dice, de gana le dije al pastor esto y ya está predicando mis culpas. No es eso. Si ya en la prédica salió, ya ni modo. Pero no es algo personal, no es una acusación así. De hecho, yo procuro mirar a todo lado. Y cuando digo algo feo, procuro ver a la pared o a la ventana, para que nadie se sienta aludido. Pero ciertamente esta prédica es para nosotros, cada una de las cosas. Cuando empezamos del Sermón del Monte hablamos de que estas bienaventuranzas, todo el Sermón del Monte tiene por objetivo la formación del carácter del cristiano. Pero no una formación de lo que nosotros tenemos que hacer, sino cosas de lo que nosotros tenemos que ser. No tanto hacer, sino ser. Porque cuando soy, hago. ¿No es cierto? Cuando soy, hago. ¿Qué hace un futbolista? Juega fútbol. ¿Pero por qué? Porque es futbolista. Es lo que es. Y hace fútbol. ¿No es cierto? De ahí que una persona que es músico, por ejemplo, y que tiene ese talento, esa habilidad dada de Dios, hace música. Y cuando por alguna circunstancia no tiene un instrumento cerca, se siente mal, no se encuentra a sí mismo porque es lo que es. ¿Sí ve? Una mamá sin los hijos, ¿sí o no que se pone toda histérica y busca embarazarse rápido? No es cierto. No, o sea, les extraña porque es mamá, es mamá. El papá es proveedor, son cosas que el Señor nos hizo, es proveedor. Y cuando el papá no logra proveer lo que la casa necesita, uno se siente pésimo, uno se siente muy mal, uno no puede dormir, uno se levanta a medianoche diciendo, ¿y ahora dónde saco? ¿Dónde vendo el riñón? Y uno empieza a pensar locuras y tonterías para poder proveer a la casa. ¿Sí o no? Porque es lo que es. Y como es proveedor, hace trabajo. El predicador, el Señor nos puso como predicadores, es predicador. Entonces, ¿qué hace? Predicar. Y cuando el predicador no predica, pues le predica aunque sea al gato. Sí, yo a mi gato le tengo exhortado un montón de veces. A veces practico las prédicas con él. Él sí me presta atención, me queda viendo así. Y le digo, amén, y dice, miau. Por lo menos él no se duerme. Dele un codazo al que esté dormido. Y esta formación del carácter va en progresión, si se dieron cuenta, empieza con los pobres de espíritu. Empieza con un reconocimiento de que nosotros somos necesitados. Nosotros tenemos necesidad. No somos una iglesia multimillonaria. De hecho, tenemos que empatarnos muy bien con Apocalipsis capítulo 3, cuando ahí dice de la iglesia de la Odisea, dice, tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad, pero eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Eso es lo que eres, le dice Dios. Por tanto, ven y toma oro de mí, ponte colín en los ojos, vístete de vestiduras blancas para que no te vayas al infierno, resumiendo toda la carta.
Y el ser pobre de espíritu justamente es eso, reconocer eso, que yo solito no puedo, no puedo. ¿Cuál de nosotros podría hacer alguna obra tan fantástica que iguale la obra de la cruz como para llegar al cielo? Nadie, nadie puede. Esto me lleva siempre a recordar al rey David. Ustedes se acuerdan del rey David. Y el rey David, el Señor siempre nos dice, tengan que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan? Eso nos dice el Señor muchas veces. El Señor lo recalca él mismo, dice David, que tiene el corazón conforme al mío, muchas veces. Y el Señor menciona de los reyes buenos, les dice, hijo de David. Y al Señor Jesús se le pone ese título, hijo de David. Pero claro, uno regresa a David y analiza la historia de la vida de David. No es una vida tan ejemplar. Es una vida, o sea, como bandido, hermano. Si uno dijera, voy a hacer lo mismo que hizo David, bueno, tendríamos que tener un poco de mujeres, por lo menos 4. Alguno dice, ya me faltan 2 nomás, ya y cumplo. No, no en esta iglesia, obviamente. Luego tendría que matarle a alguien. No hay mucho problema con aquello. Luego tendría que tener hijos que le hagan la guerra, que un hijo le viole a la otra hija. O sea, la vida de David no es muy envidiable. No es muy envidiable. Entonces, ¿por qué Dios siempre dice que tenga un corazón conforme? O sea, que David tenga un corazón conforme al de Dios. Y hay gente que dice, bueno, es que David le cantaba los salmos. Los salmos no todos son de David. No todos son de David. Hay salmos de Asaf, hay salmos de otra gente. Y no es que Dios le encantaba la música de David como para decir eso era. No, no, tampoco es eso. No es eso. Lo que David tenía era que era pobre de espíritu. Rey de Israel. El rey de la nación escogida por el Señor. No presidente de los Estados Unidos. No presidente del Ecuador, que es mejor. No. Rey de Israel, del pueblo escogido de Dios. Del pueblo del que Dios dice, con ellos voy a estar siempre, me he hecho un remanente, a estos escogí y estos son los que voy a salvar y toda la historia. Rey de ellos. Y aún así, con todo eso, él se botaba al piso, se ponía tierra en la cabeza y lloraba. Señor, perdóname el pecado. He pecado contra ti, perdóname. Y era un hombre que tenía sus vainas, ¿no? De hecho, cuando se rumbió a Betsabé, dice en la época en la que los reyes salen a la guerra, David estaba en su casa. Ese inicio ya desgracia todo, ¿no? Porque uno esperaría que cuando los reyes salen a la guerra, David iba primerito, ¿no es cierto? Y nos pensamos que somos así de valientes también nosotros. Pero él nos hace ver que David se portó vaguito una temporada. Y suena fácil decirlo ahora. Pero en esa época era una cosa muy grave. Abandonó su ejército, abandonó su misión y se quedó a dormir, a disfrutar de los deleites. Y pasó lo que siempre pasa cuando uno le da rienda suelta a la loca de la casa, antes que regrese a ver a alguien. La loca de la casa es su cabeza. Si no, es que le vi a un hermano que hizo así, habla de ti. Cuando uno le da rienda suelta a la loca de la casa, a la cabeza, y le deja, la cabeza hace tonterías. Si le tiene desocupada, empieza a pensar cómo mentir, cómo robar, cómo ver yucha sin que me encuentren. Empieza a ver cómo perder el tiempo. Y ya cuando la cabeza se termina de aburrir, empieza a pensar peores cosas. Es lo que le pasó a David. David no tenía señal de internet, ¿no? Así que subió a la terraza a ver todo lo que tiene. Y claro, él ya vio que por ahí el jueves, 7:30 de la mañana, no más, 10 de la mañana, cuando el solcito ya está calentando, ahí sube una flaca a bañarse en cueros ahí. Entonces David subió y dijo, ve, puntualita, ¿sí? Y se quedó mirando. Ahora va el shampoo. Y hizo todo eso. Y de ahí es que dice, sabes que sí, está guapa, yo sí la hago. Y llamó a uno de sus generales y dijo, dame trayendo cita de allá. Sí ven, toda una progresión para llegar a pecar. No es que David subió a ver el cielo y dijo, ¡ay! Una mujer yucha, qué fea.
No, no, no. Uy, uy, uy. Jesús. No, no dijo así. Se quedó. ¿Pero por qué? Porque ya estaba muy desocupado, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él tenía que irse a la guerra y no se fue. Eso en el caso nuestro es otras cosas. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El que es profeta, por Dios, profetice. El que es apóstol, apostolee. El que es pastor, pastoree. El que es evangelista, evangelice. El que es maestro, enseñe. Y se los digo a todos nosotros, ¿no? Porque esos dones no son exclusivos de los que están acá arriba. Esos dones están ahí. Que usted no haga es otra historia. Pero usted tiene los dones y tiene que ejercitarlos. Cuando no los ejercita es cuando la loca de la casa empieza a ver otras cosas. El que es adorador, adore. Me refiero al que es músico. Haga música para el Señor, cántele al Señor. Hágale un poema al Señor. El que sabe dibujar, dibújele algo al Señor. Utilice estos talentos que el Señor le da. Multiplíquelos. Si usted es bueno para estudiar y sacar una prédica, estudie, saque la prédica. No es predicador. Le cuento que hay como 15 millones, 15 son, bueno, un montón de millones de ecuatorianos. Y de eso solamente el 20% son cristianos. Así que hay largo para coger. Hágalo. Como David no lo hizo, ¿qué pasó? Su mente ya le vio a la Betsabé, maquinó algo y bueno, la historia ustedes ya saben lo que pasó. Pero ¿dónde está el corazón de David? Conforme al de Dios. Cuando él llega al arrepentimiento. Escribe el Salmo 51, ustedes lo han leído y si no, léanlo en casa. Donde él muestra el arrepentimiento y lo muestra al punto de decir, yo soy cualquier cosa. Hasta mi mamá me concibió en pecado. Hasta mi madre no era legítima. Él se va hasta tan atrás para reconocer que él no merece el perdón de Dios. Para reconocer que él no alcanza ni con las riquezas ni con todo lo que preparó para el templo. No alcanza a obtener ni un gramo de la misericordia de Dios. Y entonces le queda hacer lo que todo pobre hace. Por favor, ayúdame. Y entonces el Señor extiende su mano. Así empiezan las bienaventuranzas. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer que no somos lo mejor. No somos la última Pepsi del desierto. No somos la última presita de pollo de la olla. No somos la cereza del pastel, no lo somos. Quizás la bandejita del pastel. Quizás el empaque que ya se acabó y se tira. Quizás. Y nos toca pedir misericordia y acercarnos al Dios Altísimo. Lo genial de esto es justamente lo que viene. Porque el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es otro cuento ya. Este es el final feliz en el que a la Cenicienta no se le dice que vuelva a las 12 de la noche, sino que se le dice a las 12 de la noche empieza la fiesta y la magia. Serán llamados hijos de Dios. ¿Qué otro beneficio queremos? ¿Qué otra cosa más grande habría en esta tierra que ser llamado hijo de Dios? ¿Qué privilegio más grande podría haber que te digan hija de Dios? ¿Qué privilegio más grande o qué posición más alta hay para eso? Si sabemos que el más alto es el Padre y después del Padre viene el Hijo. ¿Qué más alto hay que eso? Ser hijo de Dios, hijo del Altísimo, hijo del Rey del Universo, hijo del dueño de todo, hijo de aquel que creó los cielos y la tierra, que formó lo invisible y lo invisible, hijo del Santo, lo cual me hace a mí santo, hijo del Justo, que me hace a mí justo,
hijo del que es digno de gloria, honra, poder, y que me dice a mí que si yo creo en Jesús y paso con Él también lo que Él ha padecido, seré heredero de la misma gloria. ¿No les parece tan brutal esto? Porque una cosa es decir que sea sencillo, otra cosa es la recompensa. Una cosa fue decir, ¿se acuerdan? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, una parcelita, un terrenito, sí, suena lindo. Pero ahora esto es mejor. Esto no es un rango, esto no es un nivel de autoridad, esto no es un nivel de legalidad, como alguien diría. Esto no es un mérito, un premio. Esto es una adopción que me cambia todo. Porque sin méritos paso a ser hijo. Yo les amo a todos ustedes, por cierto. Ustedes lo saben, les quiero muchísimo. Pero seamos francos. Si alguien, o sea, si llega a mis manos un pie de maracuyá o un cheesecake de maracuyá, le voy a dar a la Jessica, a ustedes no. Le voy a dar a ella. ¿Saben por qué? Porque es mi hija. Y les puedo amar mucho a todos, pero ella es mi hija. Y le gusta. Y se lo voy a dar a ella, porque es mía. Sí cachan, ¿no es cierto? O ustedes dicen, uy, mira, vinieron manzanas, le voy a dar al pastor. No, le dan a sus hijos. O ustedes dicen, hay granadillas, le voy a dar al hijo del pastor. No, le dan a sus hijos. Y está bien, así es como debe ser. Y en el reino del Señor es lo mismo. Es lo mismo. El Señor da a sus hijos. Sus hijos se sientan a la mesa. Sus hijos son los que heredan el reino. Sus hijos son los que van a juzgar, inclusive a los ángeles. Sus hijos son los que tienen vida eterna. Sus hijos. Los que no son hijos van a pasar a un juicio de condenación. Funciona exactamente igual, solo que un poquito más drástico, ¿no? No es un pie de maracuyá, ni tampoco una chirimoya. Es la vida eterna. Ahora, nosotros los que estamos acá, hemos conocido el poder de Dios y hemos conocido el don de Dios. Y hemos hecho lo que está en Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13, que dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dejamos prácticamente de ser seres humanos para ser seres celestiales. Pasamos a dejar de ser hombres para ser hijos de Dios. Pasamos a dejar de ser hijos del señor Espín y de la señora Maurita para pasar a ser hijos de Dios, del Dios Altísimo. Es un cambio de postura, es un cambio de dimensión, es un cambio de todo. Sin mérito. Porque el Hijo no necesita hacer méritos con el Padre. El Hijo vive, el Hijo vive como el Padre quiere que viva. Y lo hace no por obtener del Padre una recompensa, lo hace porque ama al Padre. ¿O no nos mostró eso el Señor Jesucristo un montón de veces? Cuando nos habla que tiene dos hijos. Y al uno le mandó, al otro también le mandó, el uno hizo, el otro no hizo, pero siguen siendo hijos. Y luego nos da otra narración de un hijo pródigo, o sea, derrochador, y un hijo que se queda en casa, o sea, no derrochador, hogareño. Igual los dos son chimbos. El uno no le tiene confianza, el otro es como ambicioso. Pero ¿qué pasa? Los dos son hijos.
Y al final de la historia, el uno le dice al uno, tú eres dueño de todo, agarra y coge. Pero este ha vuelto y por eso está disfrutando. Los dos son hijos. No obstante, los siervos no son hijos. Sí, sí le copia la diferencia. Los siervos son los que obedecen. Tomen, vístanle, pónganle anillo, hagan una cena para mi hijo. Y los siervos también se habrán preguntado, chúticas, pero este señor también, qué bestia. El otro fue, derrochó con prostitutas, con entradas a ver partidos del clásico. Botó plata en todo eso y ahora fiesta. Y el Señor, ¿qué dice? Es mi hijo. Y ya está. Tú eres hijo, eres hija. No tienes que hacer mérito para obtener una bendición del Padre. Lo que necesitas es pedir. El único punto realmente difícil es ser hijo. Ahí viene la mala noticia, no todos son hijos, no todos son salvos, inclusive dentro de la iglesia. Y esto es duro. El día de ayer hablábamos a los que no vinieron a la conferencia, se la perdieron, hubo unas galletas espectaculares, un café riquísimo, con las 2 cafeteras que compramos. Ya no tuvimos que pedir prestado cafetera, estrenamos cafetera ayer. Y Ana María no padeció, porque la última vez ella y yo padecimos porque se acabó el café y hasta llenarle y hasta que se caliente nos dio un mal tiempo. Pero ayer en cambio todo estuvo lindo, fluyó de lo más chévere esa parte. Y en la conferencia hablábamos de esto, ¿no es cierto? Un poco, en la parte inicial que me tocó a mí. Cuando se habla de las personas, de estos hombres amadores de sí mismos y todo ese relajo, la palabra no dice que están afuera. La parte triste de este mensaje de la palabra del Señor es que salen de la propia iglesia. Eso lo dice el apóstol Juan. El apóstol Juan dice, porque de entre nosotros han salido anticristos. De entre nosotros, dice Pedro, están falsos profetas, falsos maestros. El apóstol Judas dice que de entre nosotros también han salido hombres perversos. Eso es súper triste, porque esos no son hijos, pero están entre la congregación. Y espero que en esta no, pero esa esperanza es pura fe. ¿Quién lo sabe? Solo el Señor y usted. Pero hay síntomas, ¿no? Hay síntomas, y ahí vienen las bienaventuranzas. Hay síntomas. Si usted todavía se cree la última presa de pollo de la olla, póngale cuidado. Si hay orgullo en su corazón, si usted no es manso y es belicoso y en la primera de bastos grita, póngale cuidado. No le digo que finja. No le digo que usted tiene que fingir y decir, voy a contar hasta 10 para ser manso. No, no es eso. El manso es manso. No se hace el manso, es manso. Pero para ser es como esto, uno es hijo. El Señor te pone como hijo, te adopta, te da los papeles de hijo, te da los permisos, las credenciales, ya eres hijo. Por eso es que cuando tú te conviertes al cristianismo, lo primero que pasa es que el diablo se va en tu contra y todo te va mal. A ver, piénselo. ¿Usted ha estado alguna vez apartado del Señor? No responda, no levante la mano, por favor. Y se ha metido en algún pecado feo, como todos pecados. Y se ha dado cuenta que le empieza a ir bien. Las ventas mejoran, en el trabajo te tratan bien, te suben el sueldo, tu carro funciona lo más de bien, el perro te dice wow, te obedece. Pero, viene a tu corazón el arrepentimiento y dices, no vale esta vida así. Voy a volver a la casa de mi padre. Y entonces tomas una decisión. Y como no sabemos cómo hacerlo y se nos hace difícil esto, oramos un poquito en la casa y decimos, no,
no es suficiente. Voy a ir a la iglesia. Y llegas del domingo y cruzas por la puerta y te sientas y participas del momento de adoración y estás en la prédica y oras y te sientes súper bien en el corazón y dices, wow, qué buenazo. Bien, gloria a Dios, aleluya, he vuelto a los caminos del Señor. Y el pastor te ve desde lejos y dice, así has de venir, qué bueno verte, bendiciones, gloria a Dios. Y entonces compartes, oras, los amigos te saludan y todo bien. Estás cruzando por la puerta y tu carro ya no sirve, se te muere el perro, te van mal las ventas, capaz que te bajan el sueldo, te cambian el horario, te empieza a ir mal, te enfermas. Antes eras un derroche de salud y ni bien medio te enrumbas con el Señor, te duele por aquí, te duele por allá, empiezas a gastar plata en ese tipo de cosas, un hijo se te tuerce, el otro no se termina de enderezar. Todo eso pasa. ¿Y saben qué es eso? Eso es bueno. Eso significa que el diablo está incómodo y por eso te fastidia. Pero si no te pasa nada, si todo está de maravilla, si todo está hermoso, lindo, gana la liga. Bueno, eso no es milagro, digamos otro equipo. Gana el Aucas. El Aucas llega a la Libertadores, chicas. En la casa siempre hay comida sabrosa. Tu mujer te recibe con música y te dice, mijo, tu esposo cuando llegas está lavando los trastes. Tus hijos están lavando los baños y tú no puedes creer eso. Y si eso es una constante de todos los días, de todo el tiempo, preocúpate. Eso no es reino. El Señor Jesús dijo que cuando el reino se acercó y Juan el Bautista empezó la predicación, el reino de los cielos se había acercado. Y dijo el Señor, y el reino de los cielos desde ese momento sufre violencia y los violentos lo despedazan. La Reina Valera lo traduce como lo arrebatan. La traducción más literal sería lo destrozan, lo dañan. ¿Quiénes? Los violentos, los que están en contra del reino. Porque el reino de los cielos es enemigo del reino de las tinieblas. ¿Cuándo han visto un hincha del Barcelona saludándose con un hincha de la Liga, de la mano, sentados dos comiendo, felices, jugando, hablando de fútbol? Nunca. El rato que se sientan y hablan de fútbol, empiezan a discutir. ¿Por qué? Porque son contrarios. Eso es normal. Eso es muy normal. Si tú eres santo y te encuentras con alguien que no es santo y te empiezas a llevar por el pecado, tú eres contrario, tú vas a coger por otro camino. Y el diablo, que es contrario al reino de Dios, busca destruir el reino de Dios. Y el diablo es igualito que con Eva, se acerca al oído y te dice, cuando estabas conmigo todo te iba bien. Te iba tranquilo, tenías plata, todos te querían, estabas sano. Regrésate. Y te deja el venenito. Y tú lo piensas, Simón, desde que yo volví al camino del Señor, qué mal que me va a caer. Y empiezas a orar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el reino sufre violencia. Alégrate. Esa es la siguiente bienaventuranza, no me voy a adelantar. Alégrate si sufres violencia de parte del diablo. Significa que estás en buen camino. No te digo que te conformes, para nada. Por eso el Señor nos dice que esto es una guerra y hay que pelearla. Hay que tomar las armas espirituales y caerle puñetes a las tinieblas, no al marido, no a la mujer, no a los hijos, no a los compañeros de trabajo, no a los hermanos de la iglesia. Se merecen, claro, igual que tú. No es contra ellos, es contra las fuerzas de las tinieblas, contra el diablo. Y eso se pelea de rodillas y con paciencia. La palabra del Señor dice, resistid al diablo. No dice, atácale al diablo. Resistir.
al diablo. ¿Y qué es resistir? Aguantar. Como diría el apóstol Rocky Balboa, en todas sus películas. ¿Se han dado cuenta de Rocky? Rocky pelea siempre 16 rounds. Siempre. Bueno, excepto en una que le ganó a Mr. T. Pero esa no cuenta. Siempre está hasta el último. Ya cuando no puede levantarse, se levanta y se pone así. Y siempre le mira al enemigo y le dice, recordando a su entrenador Mickey, one more round, un round más. Y el contrincante cae. Así es al diablo. Hay que resistirle. No es que uno sale y le pega una paliza al diablo, no es cierto. Si alguien les dijo eso, es falso. Nosotros no estamos para darle palizas al diablo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros debemos reprender las obras de las tinieblas. Y reprender significa denunciarlas. ¿A quién? ¿A la policía? ¿Al 911? No, a Dios. Señor, mira lo que el diablo está haciendo. Toma autoridad, Señor. Y en el nombre de Jesús, levántate conmigo, Padre, y vence. Levántate, Señor. Y luego uno se pone frente al diablo y dice, diablo, no tienes lugar en esta casa. Te vas en el nombre de Jesús. Y el diablo se va inmediato, sí, y vuelve en los 2 minutos. Entonces ahí es cuando usted tiene que resistir. Porque no es que se va el diablo y ahora sí, bueno, ya se fue el diablo, ahora sí, pongamos algo porno en la tele. No, se regresa con 7 más. Usted tiene que resistir. Ya se fue el diablo, ahora sí voy a insultarle a mi esposa. No, hay que resistir. Y resistir es constantemente, hasta que el diablo se canse y se vaya. La mala noticia es que tiene una resistencia como grande, ¿no? Como grandecita, pero no es omnipotente. No te va a matar. El diablo no te vence. El diablo no te va a quitar nada, porque Cristo te ha redimido. Él te ha salvado y su sangre está en ti. Lo que el diablo va a hacer es fregarte la vida. Estarte molesta y molesta y molesta. Como ese zancudo que estaba anoche en mi habitación y que me pasaba, yo estaba dormidito y... ¿Qué hubo que hacer? Levantarse y poner el insecticida. Es lo que hay que hacer, resistirle al diablo. No taparse el oído, resistirle con las armas adecuadas. Cuando el Señor Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, o sea, los que buscan la paz, los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esto es una característica que el Hijo de Dios tiene. No es que seas pacífico y te aguantes los insultos de la gente, no, no, no. Ser pacificador, o sea, no le botes leña al fuego, no le eches gasolina a la fogata. Si eres pacificador, bótale agua y apaga el fuego. Si eres pacificador, vas a tranquilizar las cosas. La actitud de un pacificador es más o menos esta. El momento en que empiezan a estarle reclamando ahí algo, y bla, 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 como una metralleta, el pacificador se va a callar la boca y no va a decir nada, porque sabe que el momento en que abra la boca se complica más. ¿Sabe quién hizo eso? El Señor Jesús. Cuando empezó los fariseos estaban hablando y le decían, ya, pues, a ver, si eres hijo de Dios, a ver, ahora defiéndete. ¿Y tú quién eres? Y Jesús, calladito. Y Poncio Pilatos, le empieza así al Señor a instarle que haga algo, que se defienda, y el Señor, calladito. ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso fue que Pilato dijo, este es un hombre justo, yo no le veo ningún mal. El resultado de eso fue que cada uno se botaba la pelotita para tratar de que alguien le encuentre un pecado al Señor digno de muerte. Como no le encontraron, tuvieron que mentir y armar una historia. Y los que guardaban la ley infringieron la ley para que el Señor muera. Que eso sea con nosotros.
No le eches más leña al fuego. Si es necesario guardar silencio, guarda silencio y sé sabio. Porque el pacificador busca eso, no destrozar. El pacificador no busca vencer. El pacificador busca la paz. No busca ganar. Si ves que yo tengo razón, Gregory, no busca eso. Busca la paz. Y en la paz, tal vez hasta pierdo. Eso hizo el Señor. El Señor a los ojos de todo el mundo, Él perdió. Fue a la cruz. Murió. Todos esperaban al Mesías que se levante en armas y que con un gesto mata a todos. Y Él estuvo en una cruz, sangrando. Pero esa fue su victoria. Por esa sangre estás aquí, vivo. Por esa muerte en la cruz, Él venció a la muerte y despojó a los principados y a las potestades de las tinieblas. El pacificador no busca vencer, busca la paz. Que en esto te aviso que el Señor te da la victoria, obvio, porque te ha hecho más que vencedor. Lo que quiere decir que tienes victoria en todo lo que hagas. Así que no te canses buscando ganarle a tu mujer. Es gracioso las consejerías que damos en parejas. Siempre es lo mismo, ¿no? Pero sí o no, pastor, que yo tengo la razón. Sí o no, dígale a esa que yo estoy en lo correcto. Y las mujeres son lo mismo, ¿no? Pastor, pastora, sí o no que es o no es de razón. Yo le estoy diciendo a él y él no me hace caso. Dígale, por favor, que yo tengo la razón. Todos somos lo mismo. Entonces la pregunta nuestra siempre es, bueno, ¿vinieron para acá para que te demos la razón o para solucionar el matrimonio? Porque si quieren acabar el matrimonio es fácil. Tú tienes la razón, tú también, divórciense. Ya está. Aquí la idea es quién afloja. La idea es quién ama más. Y el que ama más, perdona más, muere más, abandona más. El que ama más. El Señor Jesús nos ama de tal manera que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso, de toda su divinidad. Y dice la palabra que se humilló tomando forma de hombre. Se humilló. Claro, yo me imagino la cara de los ángeles de ¿qué? O sea, Señor, sí, te habías disfrazado de hombre para hablar con Abraham, pero nacer de una mujer, tomar tetita, sangrar, es una locura. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama, nos ama. Y no quería él llevarse la victoria, lo que quería es darnos la victoria. Por eso la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo, porque Él nos dio la victoria. No es que se la queda, la da. Él resucitó y no es que se queda con la vida, la dio para que tú tengas vida eterna. El pacificador es de esa vuelta. El pacificador no es ostentoso, no es pretencioso, como me enseñaba Martita en la mañana esa palabra, pretencioso. Cuando el Señor está, esto está en Lucas capítulo 4, cuando el Señor está en el desierto y el diablo le tenta, le dice, si tú eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí. Si tú eres hijo de Dios, haz esto o haz aquello. Y el Señor no le hizo caso. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios no tiene que estar demostrando que es hijo de Dios. El hijo de Dios no tiene que estar diciéndole, policía, usted no sabe con quién está hablando, yo soy hijo de Dios. Y el policía te va a decir, ¿y a mí qué me importa? O llega de tu jefe y dile, yo soy hijo de Dios, súbame el sueldo. Y tu jefe va a hacer,
recoge tus cosas mejor. El Hijo de Dios no es pretencioso. No es pretencioso. No es ostentoso. No es del que dice, mira, yo te dije que esto iba a pasar y pasó o no pasó. Ah, es que yo sabía. ¿Sí o no que yo soy santo? Súper santo. Ustedes me pueden ver, yo no peco. Nunca me contarán un pecado. No, los hago en privado, no se ven. El Hijo de Dios no es ostentoso en ese sentido. El Señor Jesús no es que dudaba de su identidad, no es que el diablo quiso hacerle dudar de que es Hijo de Dios o no. El Señor Jesús sabe que es hijo y sabía, no tenía dudas. El diablo lo que le dijo es, si eres hijo de Dios, haz que esto se convierta en pan. Tienes hambre. Si eres hijo de Dios, te mereces un buen carro. Si eres hijo de Dios, te mereces otra esposa diferente. Si eres hijo de Dios, te mereces un mejor trato. No vale que te traten así. ¿Por qué te tratan de esa forma si eres hijo de Dios? Ese es el diablo hablando. Y el Hijo de Dios, nosotros, a veces muy seguido, sucumbimos ante eso. Sí es cierto, yo soy hijo, yo no me merezco esto. Yo no me merezco que me traten así. Yo no me merezco esa forma de palabras. Que venga y me pida perdón. ¿Sí o no? Y eso justamente nos quita la característica de pacificador. Para terminar, debo decirles esto. El pacificador, dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No son llamados. Serán llamados. Es un futuro. No es que ahorita vas a salir y te van a decir, no, tú eres hija de Dios. Uf, no, serán llamados. ¿Saben cuándo? Cuando allá en el cielo se pase lista. Porque allá va a pasar esto que es glorioso para los hijos, triste para los que no son. Porque va a resucitar a todos, todos van a resucitar. Los justos y los injustos. Los unos con cuerpo glorificado, los otros con su cuerpo. Y llegarán delante del Señor. Ahí habla de un juicio del trono blanco, pero el Salmo dice que los impíos no estarán de pie en la congregación de los justos. Y es el momento en que el Señor pasará lista y dirá, los hijos pónganse de pie. Y los hijos nos pondremos de pie. Y ahí será el gozo de los hijos. Serán llamados hijos de Dios. Porque fueron pacificadores en la tierra, porque llevaron el evangelio de Jesucristo a donde iban. Porque la orden del Señor fue, lleva el evangelio. Y dice, y cuando llegues a una casa, si esa casa es digna, tu paz se quedará con ellos. Pero si esa casa no es digna, tu paz se irá contigo. El pacificador es alguien que es pacificador. Eres pacificadora. Eres pacificador, si eres hijo. Y vas a llevar la paz a donde vayas. Y si en ese lugar hay dignidad, es decir, si en ese lugar son capaces de recibirte en paz, la paz tuya se va a quedar ahí. Y esto es, como ayer nos explicaban también, es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es una paz que se da en medio de la tormenta. Es una paz milagrosa. No es la paz de Bolivia. No es la paz de que todo está bien. No es eso. Es una paz de que en medio de la adversidad, en medio del descontrol, hay una esperanza de que soy hijo y soy más que vencedor. Cuando el Señor Jesús camina en el agua y llega hacia sus apóstoles, Pedro va, camina y lo reciben luego en la barca. Y el Señor manda a callar y a traer paz en medio de la tormenta. Y dice, calla y enmudece. Y dice que se detuvo el viento, se detuvieron las olas y hubo paz. Hubo bonanza, el agüita quietita. Se hizo un lago lindo, ¿verdad? ¿Cuántos estaban en la barca? 12.
¿Cuántos eran los que estuvieron horas antes? Muchísimos, miles en la orilla. Esta es la proporción de los hijos. Son pocos. Y la paz viene así, en medio de la tormenta. ¿Se imaginan lo que es para alguien que está en Ucrania ahora mismo? Que usted llegue hoy, o que ellos amanezcan, abran los ojos y se encuentren aquí en Quito. Para ellos esto sería un paraíso, un oasis. Poder salir a la tienda y comprarte un pan sin el peligro que te caiga una bomba. Se valora la paz cuando hay una tormenta. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, apúntese, ese es importantísimo. Mateo 10, del 34 al 39. Este es importante porque este se lo va a llevar a la casa, lo va a leer, lo va a estudiar y al final va a decir, ¿y ahora? Porque el Señor dice aquí, yo no he venido a traer unión, yo he venido a traer espada y división entre padres e hijos, entre siervos y amos. Porque el que ama más a los padres o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Esta división se da entre nosotros, porque amar a Cristo no es tan simple. El ser pacificador, he dicho, significa renunciar y morir. Eso significa que vas a perder muchas veces. Eso significa que eres tú el que va a lavar los pies en vez de que te los laven a ti. Eso significa que eres tú el que va a servir en vez de que te sirvan. Y significa que vas a pagar en vez de que te paguen. El ser pacificador es esto. Trae una división, trae un conflicto, pero en medio de ese conflicto es cuando se levanta Cristo al final y dice paz, y hay bonanza, y el tiempo que sea, el Señor nos va a dar tranquilidad. Para esto debo avisar, y con esto acabamos, que las tormentas no es una sola, ¿no, Gregory? No es una sola tormenta. Tu vida tiene un montón de facetas. Tienes la iglesia, tu trabajo, tu casa, tus amigos, tu pareja, tus hijos, y bueno, son muchos escenarios. Y la tormenta no siempre está en todos. Quizás tu tormenta esté en una parte, en la salud. Quizás tu tormenta esté en tu trabajo. Quizás tu tormenta esté en tu estabilidad emocional. Yo no sé. Lo que sí debes saber es que debes buscar la paz y no el conflicto, para que al final el Señor diga, eres mi hijo y dame la paz en medio de esa tormenta. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y ahora, póngase de pie los hijos de Dios. Y le vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y dígale al Padre junto conmigo. Esta es una oración de renuncia, de arrepentimiento. Y dígale conmigo, no se distraiga por el niño, déjele, el niño no va a morir. Está bien ahí. Cierre sus ojos, ciérrelos. Es más, espérese con su ofrenda un ratico ahí. Quédese en el puesto ahora mismo. Cierre sus ojos, que es importante. Y dígale al Señor, eterno Padre, poderoso Dios, yo vengo delante de ti ahora en el nombre de Jesús y te pido, escucha mi oración. Yo me arrepiento, dígale al Señor, yo me arrepiento de haber armado conflictos en lugar de traer soluciones. Yo te pido perdón por haber traído separación en lugar de unidad en mi casa o en mi trabajo. Dígale, yo me arrepiento por haber condenado a otros por sus pensamientos y su forma de actuar. Dígale, yo me arrepiento de haber sido superficial en mi proceder. Dígale, Señor, yo me arrepiento
por no haber sido un pacificador, sino por haber traído problemas, y te pido perdón. Dígale: Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo me llene. Dígale: Espíritu de Dios, lléname, lléname, dame fortaleza, dame sabiduría, dame, Señor, las armas para pelear la guerra espiritual contra las tinieblas y no contra mis hermanos. Dame la sabiduría para caminar como hijo y no como un extraño. Dame la capacidad de poder vivir conforme al Evangelio. Yo renuncio, dígale, yo renuncio al egocentrismo. Yo renuncio a la vanidad. Yo renuncio a la crueldad. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí un ratico y le termino diciendo esto. El ser cruel significa decir la verdad sin filtro. Cuando usted dice: pues yo tengo que decirle de que está equivocada, y va y le mira a la persona y le dice: eres una vaga, una tal, una cual, y le dice feo, sin filtro, eso es crueldad. No mintió, tiene toda la razón, pero fue cruel. La otra cosa, la superficialidad. No pelee por cosas que no tienen sentido. Al Señor Jesús se le acercaron los saduceos y le dijeron: Señor, hay una mujer que tenía un marido y no tuvo hijos, se murió. Se casó con el hermano y no tuvo hijos, se murió. Y se casó con el otro hermano, no tuvo hijos, se murió. Y así se casó con los 7 y no tuvo hijos y murió. Y luego murió ella también. En el cielo, ¿de quién es esposa ella? Y el Señor le responde, dice: verás, en el cielo nadie se casa ni se da en casamiento, sino que serán como los ángeles. Lo importante es esto: hay resurrección. Y los que resucitan son los hijos de Dios. Eso le dijo el Señor. Esto tiene que ver con lo siguiente: no pelee por cosas que no hay sentido. No se ponga a pelear con hermanos que son de otro, hermanos o primos, como queramos decirlo, que son de otra religión. No se ponga a pelear por si hay apóstoles, no hay apóstoles. ¿Saben qué? No importa. No pelee si es que las pastoras predican o no predican, no importa. No pelee por eso. Eso trae conflicto, no trae paz. Y por último, eso no trae salvación. Predique y pelee el Evangelio, la salvación de Cristo. Si alguien le dice que la salvación viene de otro lado, ahí sí ábrase. Pero si no, ame, cierre sus ojos y dígale: Señor eterno, yo te pido que me des conocimiento y habilidad en mi lengua para hablar del Evangelio con los que lo necesitan y no pelear por superficialidades, sino pelear por el Evangelio de Cristo. Señor, que mi vida te pertenezca y que tú en mí hagas la obra que tienes que realizar. Yo creo en ti, Señor Jesús, dígaselo. Yo creo en ti, Señor Jesús, y te he recibido como mi Señor y Salvador. Gracias por hacerme tu hijo. Amén y amén. Dele gloria al Señor. Aleluya.